uno de los grandes clichés sobre Clarín es esta idea de que Clarín siempre es oficialista al principio, después se hace opositor. Creo que en el libro, por haber leído la colección día por día, podemos establecer que eso no es así. El caso del gobierno de Alfonsín, el día 30 de asumido Alfonsín, Clarín publica una editorial muy dura sobre el plan económico y mantiene la crítica al plan económico de Alfonsín, o a la política económica de Alfonsín durante toda la presidencia. Es muy poco enfático en la defensa del régimen constitucional, en el alzamiento Calapintá del 87, si uno compara con La Nación y la prensa. Es decir, que fue una relación de muchísima tensión y de mucha crítica. Alfonsín solo le contestó 3 veces en público al grupo Clarín. Pero lo interesante es que al interior del gobierno había como líneas duras y líneas blandas. Las líneas duras le proponían, digamos, mayor agresividad hacia Clarín y las líneas blandas una suerte de conciliación. La política de Alfonsín la sintetizó en una frase que es: prefiero cortarme un testículo antes que entregarle Canal 13 a Clarín. Lo que hace Alfonsín es no modificar la ley de radiodifusión, particularmente el artículo 45, que hubiese permitido a Clarín entrar a un canal de televisión, pero permite la situación de ilegalidad de Radio Mitre. Clarín entró a Radio Mitre en la primavera del año 85 y se mantuvo hasta el 89. La ley de reforma del Estado de Menem permite legalizar esa situación. Pero fue una relación de mucha tensión, ¿no? Tensión permanente y con algunas tapas muy desafortunadas de Clarín que contribuyeron a la idea de Alfonsín que Clarín era un opositor, como lo dijo en público alguna vez. Una que creo que es una de las tapas, digamos, que a Clarín le tuvo mayor costo, que fue cuando anunció la muerte del empresario Pescarmona, que estaba vivo, ¿no? Esa fue una etapa que fue un gran cimbronazo y ahí provocó una de las reacciones del gobierno de Alfonsín, porque infería, digamos, primero, que el gobierno ocultaba esa información y aparte una información que, digamos, hería profundamente al gobierno si Pescarmona hubiese sido asesinado. Finalmente apareció. Clarín no se disculpó por eso, también forma parte del estilo. Es difícil encontrar algún momento donde Clarín haya hecho alguna mea culpa por situaciones como esta. Creo que es parte del estilo empresarial y a veces periodístico. Semana Santa también fueron tapas donde no se veía con claridad la defensa del régimen constitucional, que sí hubo en otros diarios como La Prensa o La Nación, que no eran particularmente alfonsinistas. También tenía una entrevista a Guglielminetti, que fue muy criticada, porque Guglielminetti era el custodio de Alfonsín, y en esa entrevista que salió en la tapa, digamos, parecía Clarín asumir la vocería de Guglielminetti. Incluso en la entrevista se le dice, bueno, si usted quiere ampliar esto, una próxima entrevista va a poder ampliar. Es decir, hubo esas 3 tapas y la más conocida, que es la que está el video de Alfonsín respondiéndole, es esa tapa de Clarín donde suma desocupación con ocupación. Había habido una pequeña reactivación de la economía, había bajado la desocupación y Clarín fue el único diario que prefirió editar esa noticia de un modo perjudicial para el gobierno. Y por eso el enojo de Alfonsín, que le contesta en un mercado de flores, que es el discurso que hemos visto reiteradamente estos años. Sí, me parece como que muchas veces cuando se estudia Clarín se pierde de vista, digamos, los cambios en los contenidos, que ahora diríamos los contenidos. En ese momento se hablaba del rediseño, la modernización, la actualización. Eliseo Verón, Oscar Landi, Pisitelli, Alberto Ures, grandes intelectuales argentinos que entraron para pensar de nuevo el diario. Los editores hacían inmersiones en diarios del exterior, se contrataron a consultoras catalanas para el diseño, es decir, se trabajó sobre la escritura. Ricardo Piglia dio talleres de escritura. Es decir, una idea de modernizar y actualizar el diario en el momento donde el Clarín de la Bohemia, el viejo Clarín de Marco Citrinblum, del 75 al 90, se estaba apagando y empezó una modernización que le permitió a Clarín ampliar aún más su masa de lectores, ganar prestigio no solamente en el mundo periodístico, sino en el mundo de la política y la economía. Para mí donde eso se escenificó fue en el aniversario de los 50 años, en 1995, en la planta de Barracas, donde diría que los 5.000 personas más importantes del país estuvieron en esa celebración. Y no solamente era por el poder concreto de Clarín, no solamente por el
el miedo que provocaba Clarín, sino por un prestigio que en la década del 90 le valió que en todas las encuestas a profesionales, digo, periodistas, Clarín está visto como el mejor diario, el Canal 13 el mejor canal de televisión en la percepción de los propios periodistas. Entonces me parece que ese fue el único momento de la hegemonía de Clarín. Para mí, yo estoy de desacuerdo usar la idea de medios hegemónicos. El momento de la hegemonía fue en esos años 90, donde al mismo tiempo Clarín crecía, se diversificaba y no había ningún tipo de, hasta el año 97, ningún tipo de contrapeso. Clarín ahí tiene la doctrina de que otros empiecen los casos grandes de corrupción y nosotros acompañamos. Por eso es muy notorio que todo el 91, 92, 93, todos los grandes casos de corrupción empezaban en otros diarios, principalmente Página 12, y Clarín empezaba acompañar, ¿sí? Hasta el año 95, donde es el caso de la causa Armas, que es un caso muy importante, donde Clarín tiene un tema muy, pero muy relevante, que es, digamos, un tema propio. Yo no creo que la cosa conspirativa de la orden de Mañeto, la redacción, o las cosas de la vida personal de Camilo. Me parece, como muchas veces, siempre la pulsión de las redacciones por publicar más. El tema es que muchas veces la empresa frena esa pulsión. 2002 es un momento, yo te diría que es el momento de mayor conflicto, hasta el conflicto con el kirchnerismo que tiene Mañeto, por una doble situación. Clarín estaba endeudado en dólares, 1.200 millones de dólares en el exterior, entonces por eso Clarín asume la defensa de la convertibilidad, porque una devaluación ponía en riesgo la capacidad del grupo. Y existía una ley de quiebras que permitía a los acreedores tomar el control de la empresa. Entonces lo primero que hace Clarín es una modificación de la ley de quiebras gracias a un lobby fenomenal con Pierri y con Manzano, yo eso lo detallo en el libro, y consigue primero la eliminación de un artículo de la ley de quiebras y después la ley de bienes culturales, que se vota con todo, con gran consenso, pero todo el peronismo, el radicalismo, el ARI, el FREPAS. Es decir, que ese salvataje no es un salvataje del gobierno de Duhalde, sino de todo el sistema político que contribuyen no solamente al salvataje de Clarín, sino de las mayores empresas periodísticas del país. En términos generales, todos los presidentes buscaron el acompañamiento de Clarín. Por ahí el rasgo central de Kirchner fue pensar tres cosas: que necesitaba de Clarín porque eran sus lectores, necesitaba la empresa como un pilar en que sostenerse, la CGT, los organismos de derechos humanos, Clarín, ¿sí? Y en esa búsqueda de acompañamiento, con algunas características muy propias de Kirchner, que era, digamos, enojarse por los epígrafes, pedir que ciertos periodistas de Clarín lo acompañaran en las giras y no otros, y una cuestión casi obsesiva. Yo en el libro cuento que al año de asumir, Kirchner lo convoca a Labaña, le da 360 tapas de Clarín y le pide al ministro de Economía que las clasifique, cuáles fueron positivas y cuáles fueron negativas. Esto todo contado por Labaña. Y entonces todos los presidentes le dieron importancia a Clarín y la tapa, pero ese nivel de detalle hasta entonces no se conocía. Entonces era una relación, digamos, de mucha intensidad, ¿sí? Y Clarín, en términos generales, acompañó la primera presidencia de Kirchner, relegó los temas incómodos, ¿sí? Y a su vez recibió muy importantes beneficios gubernamentales. Digamos. La fusión del cable es un hito en la historia del diario. Al día de hoy Clarín es el 80% de su ingreso y Kirchner lo firmó horas antes de dejar la presidencia. La interpretación a por qué hizo eso, porque Kirchner entendía que con la fusión del cable, que era una de las demandas del grupo, el grupo iba en algún sentido a acompañar la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. A los 3 meses se desata el conflicto del cambio y bueno, esa relación se empieza a romper.